Pues bien, entonces tenemos que los procesos económicos son procesos productivos destructivos y no podemos olvidar este segundo aspecto. Entonces es cuando el ecologismo adquiere una importancia, porque nos damos cuenta de que en un momento dado la destrucción llega a superar grandemente a la producción, el rendimiento es muy bajo. Sobre el capitalismo como máquina productiva destructiva hay que decir que tiene su mayor problema en el crecimiento constante. Cualquier crecimiento, por mínimo que sea, aunque sea del 1 por 1000, si se produce en un intervalo de tiempo suficientemente grande, bueno, grande o pequeño, en un intervalo de tiempo determinado, en algún momento se traduce en una duplicación del total. Es decir, lo que era 1 se convierte en 2. Pero cuando se repite ese ciclo, ese mismo tiempo, ya no se convierte en 3, se convierte en 4. Y cuando pasa otro tiempo equivalente se convierte en 8. Y es fácil ver que en algún momento, no se sabe cuándo, eso se dispara. Y cuando se dispara, pues produce un crecimiento imposible. En la naturaleza se dan estos crecimientos continuamente, en un cultivo de bacterias o en una plaga de langosta. En cualquier momento se produce una explosión que es imposible de mantener y a continuación viene una caída, viene una muerte en masa de todos aquellos seres que se habían desarrollado. Y en el caso de la riqueza acumulada, pues se producen muertes en masa de la riqueza, que a fin de cuentas es lo que son las crisis económicas, de las que nos estaban diciendo hasta hace 3 años que no las había más, que estaban controladas y que ya en el futuro, pues con el freno y el acelerador monetario, pues estaba perfectamente controlada toda la economía. Esto se ha derrumbado y se ha visto que es falso, pero lo que se está viendo también es que si no hay una fuerza que se oponga a eso, pues vuelven a insistir en lo mismo hasta la muerte. Ese es el problema de que si salimos de esta crisis por la vía que quieren salir, la siguiente es muy posible que sea definitiva. Bueno, esto de los rendimientos decrecientes es algo que está comprobado, que obedece a unas leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que se refiere a las máquinas térmicas. En toda máquina térmica hay una fuente de energía y un sumidero de energía. La energía que se va por el sumidero es imposible de recuperar porque toda máquina térmica necesita un salto de temperatura, pero justamente en el propio funcionamiento de la máquina se van equilibrando la temperatura de la caldera, por así llamarla, y la del refrigerante, y llega un momento en que ya no se puede extraer energía, a pesar de que existe esa energía, pero está degradada, es decir, ya no hay posibilidades de utilizarla. Esto viene ocurriendo en todos los modos de producción sucesivos que se han dado en la historia. Los modos de producción sucesivos han sido siempre respuestas a esta ley de rendimientos decrecientes, es decir, cuando ya no se podía mantener la caza como fuente de alimento de la población, hubo que recurrir a la ganadería y a la agricultura. Cuando, saltándome muchas etapas, llegamos a que la agricultura ya no se sostiene por los medios naturales y el rendimiento de la tierra disminuye, se recurre a los abonos químicos y se recurre a otras técnicas de cultivo que nos aumentan mucho, efectivamente nos pueden llegar a aumentar la productividad, pero a costa de un rendimiento decreciente, es decir, de un empleo de la energía y de los materiales muy desproporcionado a lo que se va a obtener. Como dijo José Luis antes, lo que ocurre es que esto no se cuenta con una reserva, es decir, se está trabajando sin reserva porque se ha considerado siempre que la naturaleza es inagotable. Como esto no es cierto, pues nos estamos viendo en un momento en que estos factores limitantes del crecimiento pues están funcionando y llegamos a dos cosas imposibles, que es seguir creciendo indefinidamente y no poder crecer más. Como máquina termodinámica, la máquina productiva, las sociedades en general han estado funcionando como centros aspiradores de la periferia que han absorbido toda la riqueza que han podido de la periferia. Esto es típico de los imperios. El Imperio Romano se dedicó a traer la riqueza de las provincias, a ir esquilmando las provincias todo lo que pudo, y ahí tenemos las médulas en la zona del Bierzo, como han quedado, ahora están muy bonitas,
pero representan una depredación brutal, y ese oro iba para Roma. No solo iba el oro, iba un alimento que llamaban el garum, que iba desde el sur de España hasta Roma. En fin, llevaban todo lo que podían de las provincias, y por eso la necesidad de extender el imperio cada vez más, hasta que llegan unos límites en que el imperio no se puede extender.